Versículos 25 y 26. Y aconteció al principio, cuando comenzaron a habitar allí, que no temiendo ellos a Yahvé, envió Yahvé contra ellos leones que los mataban. Dijeron pues al rey de Asiria: las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley del Dios de aquella tierra, y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan, porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Vemos aquí que en el versículo 25 se nos dice claramente que esta gente no temían al Altísimo, no temían a Yahvé. Y por esto Yahvé no fue el enemigo, sino Yahvé envió leones contra ellos para que los matasen. Y si usted va al libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 5, versículo 17, vemos cómo esta palabra se cumplió tal cual fue profetizada. Dice así: enviaré pues a vosotros hambre y bestias feroces que te destruyan, y pestilencia y sangre pasarán por en medio de ti, y enviaré sobre ti espada. Yo, Yahvé, he hablado. Entonces, vemos aquí cómo a causa de que esta población no tenía temor del Altísimo, Yahvé envía leones para que los matasen. Y dice el versículo 26 que ellos no conocen la ley de Dios. Y dice que por cuanto no conocían la ley del Dios de esa tierra, que era Yahvé, entonces les había enviado leones. Sigamos leyendo. Dice el versículo 27, dice: y el rey de Asiria mandó diciendo: llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá, y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Fíjese bien cómo de estos sacerdotes que habían sido traídos a la ciudad de Samaria habían sido enviados nuevamente para ser instruidos en la ley de Dios, en la ley de Yahvé. Como en este tiempo puede pasar, ¿verdad? Que muchos pueden estar sirviendo al Altísimo, pero no conocer las leyes del Altísimo, no conocer lo que al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob le agrada, no conocer las leyes dietéticas, no conocer los tiempos, no conocer aún sus verdaderos nombres, que no son temas de estudios, pero que es importante ver cómo muchas veces se puede estar sirviendo a Dios, pero no conocer al Dios al cual nosotros estamos sirviendo. Y dice aquí que, mire cómo a veces aún hasta los no creyentes, los que no forman parte del pueblo de Dios, pueden ser más entendidos que dentro del mismo cuerpo. Fíjense cómo el rey de Samaria envió a que los sacerdotes fueran llevados allá para que fuesen enseñados en la ley de Yahvé. Leamos en el versículo 28. Y vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel, y les enseñó cómo habían de temer a Yahvé. Vemos bien, cuando nosotros buscamos qué significa Samaria, vemos que significa torre de vigía, significa atalaya. Y aquí, bueno, como siempre, digo en todas las enseñanzas, amados intercesores de casa de reconciliación, amados adoradores de casa de reconciliación, amados morín, maestros de casa de reconciliación. Fíjense cómo Samaria era un atalaya. Y fíjese, dice aquí, y habitó en Betel. Y Betel significa casa de Dios. Para nosotros poder servir
realmente como al Padre le agrada, como realmente le sirve a nuestro Dios, nosotros tenemos que ir a la casa de Dios. Es por eso que en este tiempo el Padre está poniendo estos temas que quizás muchos puedan verlos como fuertes, y de hecho muchos nos dicen que las enseñanzas han estado confrontativas, pero la idea es que podamos salir completamente de Babilonia, porque muchos pueden estar sirviendo al Altísimo, pero resulta que aún están en Babilonia, que aún tienen costumbres babilónicas. Y vemos aquí cómo el atalaya necesitaba ir y fue y habitó en la casa de Dios para que esos sacerdotes fuesen instruidos y pudiesen aprender a temer a Yahvé, pero no según los preceptos del hombre, no según como nosotros podemos pensar que se le agrada a Dios o se le teme o se le honra a Dios, sino como Yahvé lo dice en las Escrituras. Vemos aquí que dice que vino uno de los sacerdotes que habían llevado cautivo de Samaria y habitó en Betel y les enseñó cómo habían de temer a Yahvé. Es un tiempo importante que estamos viviendo. ¿Sabe qué? Muchos seremos llevados a otras naciones, a otros pueblos, a otras lenguas, para poder enseñarle a otros cómo se teme a Yahvé, pero ya no según doctrinas babilónicas, no según doctrinas greco-romanas, sino según la ley de Yahvé, sino según la Torá. Y mire aquí, dice el versículo 29, pero cada nación se hizo sus dioses y los pusieron en los templos de los lugares altos que habían hecho los de Samaria, cada nación en su ciudad donde habitaba. Entonces, vemos aquí, y entendiendo el concepto de nación, nación tiene que ver con las personas nacidas en algún país en específico, pero no se refiere tanto al país, sino a la ciudadanía. Se refiere a las personas. Y vemos aquí cómo cada nación, dice la Escritura, se hizo sus propios dioses. Y los pusieron, esta versión, que es la Reina Valera, dice en los templos. Otras versiones dicen ermitas, que tienen que ver con casas que eran colocadas en lugares altos, y allí se presentaban sacrificios, se presentaban ofrendas, pero que no propiamente eran templos. Hacían funciones de lo que ahora conocemos como templos, pero que vemos que eran sitios que se habían hecho para ofrecer sacrificio a sus dioses. Y dice acá que lo habían hecho en los lugares altos de Samaria y cada nación en su ciudad donde habitaba. Vemos cómo aún, y es por eso que la Escritura, y sobre todo, ahorita no recuerdo exactamente, pero uno de los salmos dice que nosotros no debemos practicar las costumbres de las naciones extranjeras. Y vemos también cómo en la Torá el Padre lo reitera varias veces, puesto que cuando la ciudadanía o la nación de un determinado lugar va a otro, allí erige altares a sus dioses. Y vemos cómo la nación a la cual o al país donde ellos van como nación, entonces son contaminados. Es aquí donde nosotros debemos cuidarnos, que ellos se conviertan a nosotros, a la palabra de Dios, a la Torá, a esa Torá viviente, y no nosotros a las costumbres paganas, a las costumbres idolátricas, no a las costumbres extranjeras que traen otras naciones a nuestro país. Vemos también cómo ellos, cada uno seguía en su idolatría. Vemos habían sido llevados a Samaria y allí llevados sacerdotes instruidos en la Torá del Padre para que pudieran
enseñarles a ellos cómo temer verdaderamente a Yahvé, pero ellos seguían con sus dioses. Leamos versículo 30 al 36. Los de Babilonia hicieron a Sucot Benot, los de Cuta hicieron a Nergal, y los de Amat hicieron a Sima. Los sabeos hicieron a Nixas y a Tartat, y los de Sefarbaín quemaban sus hijos en el fuego para adorar a Adramelech y Anamelech, dioses de Sefarbaín. Temían a Yahvé e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos, que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Yahvé y honraban a sus dioses, según las costumbres de las naciones de donde habían sido trasladados. Vemos cómo cada uno de estos pueblos hicieron altares a sus dioses. Y específicamente vamos a ver que Babilonia hizo a Sucot Benot. Todos sabemos que Sucot tiene que ver con tiendas, con enramadas. Y si usted no sabe, no hay problema. Usted se ha conectado el día de hoy para aprender. Y vemos que Sucot tiene que ver con enramadas de las hijas. Tiene que ver con tiendas idolátricas que Babilonia erigía en ese tiempo para actos impuros, para propósitos impuros. Estudiando la versión hebrea dice burdeles. Entonces vemos aquí cómo Babilonia erige templos, erige sucat, erige tiendas para prostituirse ritualmente para sus dioses. Es por eso que si usted detecta que aún tiene Babilonia dentro de usted, usted tiene que correr a ponerse a los pies del Padre. Usted tiene que clamar para que sea libre de este espíritu inmundo que desde Bereshit ha venido metiéndose, ha venido infiltrándose por las brechas que familias, que instituciones han abierto, y no hay atalaya que realmente se pueda parar a la brecha para que no entre Babilonia por esa grieta. Y vemos también cómo cada nación erigía altares a sus dioses. Es decir, Babilonia se opone totalmente a la Torá. Eso es lo que significa Sucot Benot. Se opone totalmente. ¿Qué dice realmente la escritura? Que el Padre quería que fuera su sucá. Dice el pacto renovado que Él se tabernaculizó en nosotros. Que Él está esperando que estos tabernáculos vivientes, y bueno, y proféticamente a todos los que están en este lugar y a todos los que están conectados por las redes, porque yo veo estas sillas llenas. Yo veo que aquí hay gente que está recibiendo la palabra de que tienen que salir de Babilonia. Que usted tiene que dejar todo sistema babilónico que lo ha mantenido allí amarrado, entretejido, y que usted ha discernido, pero aún no ha tomado la decisión. El Señor abre mis ojos en este momento para ver, y literalmente veo las sillas llenas de gente que reciben la instrucción de salir de Babilonia, pueblo mío. Así te dice el Señor en cuya presencia estoy. Entonces, y sé que a muchos estas palabras le va a llegar a su corazón y no le va a caer muy bien. Pero usted no la deseche. Medite, siga meditando, pero accione. Porque un tiempo más adelante usted va a estar también en un lugar como este, o en otro lugar donde el Padre le vaya a llevar. Usted también exhorte a las naciones a salir de Babilonia. Entonces, vemos aquí que se opone a todo lo que el Padre dice en su Torá que su pueblo debe seguir. Porque ellos hacían
Sukkot o Sukkah para prostitución religiosa, para prostitución ritual, prostitución a sus dioses. Cometían actos inmorales para sus dioses, eran sus sacrificios a sus deidades. Entonces vemos aquí, y tremenda esta palabra. En el versículo 32 y versículo 33, lea conmigo, dice, temían a Yahvé e hicieron del bajo pueblo sacerdotes de los lugares altos que sacrificaban para ellos en los templos de los lugares altos. Temían a Yahvé y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. ¿En dónde está usted ahora? Y véase en el mundo natural, véase en el mundo espiritual, ¿de dónde usted ha sido trasladado? ¿Será que usted está sirviendo al Altísimo? ¿Usted está sirviendo a Yahvé? ¿Usted está sirviendo al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, pero también le está sirviendo a otros dioses, dioses de piedra, de palo, de madera y aún de carne? Y cierro con un signo de interrogación. Usted tiene que revisarse si realmente en su corazón usted está haciendo lo que dice la Escritura o está siguiendo la costumbre de los hombres, la costumbre de las naciones. Algo que me llamaba poderosamente la atención, y es esto de que está ahorita aconteciéndose acá, que se celebra, bueno, y en otras naciones también, esto de los difuntos, y cómo muchos sirviendo al Padre, sirviendo al Elión, a Yahvé, también están metidas en las costumbres paganas de los pueblos. Muchos están preparando sus guaguas de pan y están preparando su colada morada, que sabemos que en este tiempo es algo que se hace para celebrar una costumbre de una nación. Ojo, esto lo digo solamente para llamar a reflexión. Esto lo digo porque quizás en su nación, en su país, haya gente de otro país, de otra nacionalidad, y puede venir con sus ídolos, y en vez de usted recibirlo en su país y que esas personas se conviertan al Dios al cual usted sirve, de la que habla la Torá, entonces usted se mezcla en esas costumbres, en esas culturas. Viene Navidad, esto de la celebración de los difuntos fue solo un ejemplo, porque vemos cómo aún hasta en chistes, en memes, hablamos de esto de las guaguas de pan, pero no vemos cómo aún en las escuelas, aún en congregaciones, se obliga a que esto se celebre. Que sea, está bien que sea por decisión propia, pero no algo impuesto. Que usted pueda hacer también uso de sus derechos para poder poner por obra la Torá del Padre, la ley que va por encima de la ley del hombre, que viene a traer mezcla, que viene a traer confusión. Aquí claro, y como decimos en nuestra amada Venezuela, claro y pelado, aquí se lee que dice que eran costumbres de las naciones de donde y vemos aquí que dice ellos servían a sus dioses y también temían a Yahvé. Y sabe que cuando profundizamos en esto, habíamos visto, podemos ver cómo había un sincretismo religioso. Y eso podemos concluirlo ahorita, pero mire lo que dice la Escritura. En el versículo 34 al 39. Hasta hoy hacen como antes,
ni temen a Yahvé, ni guardan sus estatutos, ni sus ordenanzas, ni hacen según la ley, mandamientos que prescribió Yahvé a los hijos de Jacob, al cual puso el nombre de Israel, con los cuales Yahvé había hecho pacto y les mandó diciendo: no temeréis a otros dioses, ni los adoréis, ni les serviréis, ni les haréis sacrificios, mas a Yahvé, que os sacó de tierra de Egipto con grande poder y brazo extendido, a éste temeréis, y a éste adoraréis, y a éste haréis sacrificio. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos, mas temed a Yahvé vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Vemos aquí cómo el Padre les hace memoria de lo que ya les había enseñado en la Torá, instrucciones que ya les había dado a través de su siervo Moisés. Vemos aquí cómo el pueblo había sido, mezclado, sumergido a adorar tanto a sus dioses como a Yahvé. ¿Y qué dijimos que era Babilonia? Si usted me ayuda poniendo en el chat. Gracias por el acuerdo que me hacen en el chat, que ponen Halloween. Así es. Entonces, bueno, que la verdad les haga libre. Entonces, vemos cómo este pueblo estaba mezclado. ¿Y qué dijimos que era Babilonia? Confusión. ¿Qué viene de la raíz? Balal, mezclarse, mezcla. Entonces, estaban sirviendo a sus dioses y estaban sirviendo a Yahvé. Es decir, estaban bien con uno y querían también estar bien con el otro. Pero recordemos que en el libro de Shemot, capítulo 20, dice que no se harán imagen ni de lo que hay arriba ni de lo que hay abajo. Usted debe saber mejor que yo. Y si no, revise el texto. Pero ve allí cómo el Padre dice que Él es celoso y que dice que a ningún otro Dios debemos adorar. Y vemos cómo a través del libro o de los libros de las instrucciones se nos dice repetidamente que no debemos adorar otros dioses, que no debemos hacernos ídolos. Pero este pueblo estaba adorando, estaba sirviendo, estaba temiendo y estaba presentando sacrificios a otros dioses, que solamente debían hacerlo con el Dios de Abraham, con el Dios de Isaac y con el Dios de Jacob. Así lo dice el versículo 35, dice: no temeréis a otros dioses, ni adoraréis, ni serviréis, ni haréis sacrificios. Ahora bien, adoradores, intercesores, maestros, ministros, líderes, hermanos en general, ¿para quién es nuestra adoración? Y muchos se niegan y no les gusta la adoración donde solamente se exalta al Padre y al Hijo, sino que de continuo quieren estar adorando y quieren estar estableciendo cánticos solamente emocionales y del alma. Eso está bien para otro lugar, pero al lugar santísimo se adora al Elohim de Abraham, de Isaac y de Jacob. Muchos, igual que este pueblo, creían que presentando sacrificios a Yahvé
y sirviendo a otros dioses era suficiente. Por supuesto que no. No podía ser. Porque recordemos que en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 15, si mal no recuerdo, en el versículo 22 dice que el Padre no quiere sacrificios, que Él lo que quiere es obediencia. Ahora está mal hacer sacrificio de adoración, de alabanza, hasta usted mismo presentarse como sacrificio delante del Padre. No, claro que no. Como le dijo Yeshua, como lo dice Yeshua en el pacto renovado. Ustedes diezman del eneldo, del comino y de todas estas hierbitas más simples, pero no hacen lo otro. Entonces, no es que hacer lo uno para hacer lo otro, es que hagamos las dos cosas. Entonces, la adoración al Padre, a su Hijo, los sacrificios de alabanza, de oración, de ayuno, lo que usted quiera hacer, solamente a Yahvé, no hay otro Dios. Su oración, su temor, solo al Padre. Y vemos que esta generación, porque así lo dice en el versículo 34, dice, hasta hoy hacen como antes. Entonces, esta generación del 5780-81 está llamada a marcar una diferenciación. Está llamada a no mezclarse. Está llamada a salir de la confusión. Está llamada a salir del sincretismo religioso, de las mezclas religiosas, de donde adoramos a un Dios, pero tememos a otro. No. El Padre no quiere mezclas. Y si usted ha estado en un tiempo de confusión que pudiera estarle pasando, es un tiempo de que usted se meta con el Padre y defina y determine, como lo dice el libro de Job, determinarás una cosa y así te será hecha. Usted tiene que determinar salir de confusión. Usted tiene que determinar salir de Babilonia. Usted tiene que dejarse de... Y ahora viene a mí ese texto que habla la Torá, que aún ni usemos prendas de vestir mezcladas. Es porque en todas las áreas el Padre nos está diciendo, no quiero mezclas. Diciéndolo en los términos de Yeshua, cuidado con la levadura de los fariseos y de los saduceos. Para los que estudian en la casa saben a lo que me refiero con esto de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y ya para finalizar, vemos que el versículo 40 y 41 dice, pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. El versículo 41 dice, así temieron a Yahvé aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos. Según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Y que en el nombre de Yeshua sea hasta hoy, porque nosotros determinamos servir a un solo Dios, porque nosotros determinamos salir de la mezcla, de la confusión, del sistema babilónico. Y así como dice el apóstol Pablo, os ruego por las misericordias del Altísimo, que nosotros determinemos y estemos conscientes de que tiene que salir de nuestras vidas todo aquello que no agrada al Altísimo. Y como también dice la Escritura, me es impuesta necesidad. Que les sea impuesta necesidad a todos ustedes. Y por esto quiero invitarles a que usted se inscriba
a el nivel 2 de la escuela de fundamentos, donde vamos a estar poniendo fundamento escritural de todos aquellos preceptos e instrucciones específicas que el Padre quiere que nosotros nos levantemos como una nación santa, como un pueblo apartado y escogido para Él. Que este sea un tiempo donde usted pueda determinar y tomar la decisión de salir de Babilonia, porque aquí vemos cómo leímos en estos 2 últimos versículos que dice que hicieron que ellos no escucharon. Y es por esto que días atrás hemos estado orando, clamando para que el Señor circuncide nuestros oídos, circuncide los oídos de nuestros familiares para que también salgan de costumbres antiguas y salgan de sistemas babilónicos. Y dice aquí que temieron a Yahvé, pero que seguían sirviendo a sus ídolos. Dice que así como hicieron sus hijos, así hicieron sus nietos. Según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Amados del Altísimo, que sea hasta el día de hoy. Que todo sistema babilónico, que todo sistema grecorromano salga de nuestras generaciones. Es por esto que el Padre desde el principio buscaba un varón de Dios en quien pudiera reproducir la imagen y la semejanza del Altísimo, pero de acuerdo a sus instrucciones. Amada familia, que este sea un tiempo de meditar, de determinar y de accionar. También quiero invitarles el día de mañana, ya que mañana es miércoles, no tenemos enseñanza a las 4 de la tarde, sino a las 7, donde vamos a estar compartiendo de Babilonia a las 7 de la noche, que estamos estudiando el libro del profeta Isaías. Así que, amada familia, se les quiere y recuerden, salid de Babilonia, pueblo mío. Así lo dice el Padre en la palabra. Shalom, shalom.